El tema de hoy es la admisión del general Arias Cabrales a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero antes de entrar en la conversación, coloquémonos un poco más en contexto. El 6 de noviembre de 1985 fue un día que marcó la historia reciente de nuestro país. En este día, integrantes del grupo guerrillero M-19, pertenecientes al comando Iván Marino Ospina, ingresaron violentamente por el acceso vehicular del Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá. El propósito de tal toma era, según los mismos miembros del grupo armado, juzgar al presidente Belisario Betancur Cuartas por la entrega de recursos naturales a potencias extranjeras, por la extradición de nacionales hacia los Estados Unidos y por el incumplimiento del acuerdo pactado en 1984 entre el gobierno nacional y el grupo insurgente. De esta manera se dio la activación del Plan Tricolor 83, con el cual el general Jesús Armando Arias Cabrales asumió la dirección de la operación y quedó bajo su mando las unidades de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Minutos después de que se inició la toma, integrantes de la fuerza pública se enfrentaron a los guerrilleros y posteriormente se inició un incendio que duró toda la noche del 6 de noviembre y que afectó a gran parte de la edificación. En horas de la mañana del día siguiente, el ejército redobló las operaciones ofensivas, lo que obligó a Andrés Almarales, uno de los guerrilleros que se encontraba dentro de las instalaciones del palacio, permitir la salida del consejero de Estado Reinaldo Arciniegas, con el fin de que solicitara ayuda humanitaria para salvar la vida de 70 rehenes que tenía bajo su poder en un baño ubicado entre el segundo y el tercer piso del sector occidental del edificio. Sobre las 2 de la tarde, el guerrillero comenzó a permitir la salida de las mujeres rehenes y posteriormente lo hizo con los hombres rehenes. Todas las personas que iban saliendo del Palacio de Justicia eran escoltadas por unidades de la fuerza pública hacia la casa del Museo 20 de Julio, la también conocida Casa del Florero, ubicada en la esquina de la Plaza de Bolívar. En este lugar se concentraron las actividades de inteligencia e identificación de todos los evacuados. Sin embargo, familiares de los empleados de la cafetería y algunos visitantes reportaron la desaparición de cerca de 11 personas, al no encontrarse en el interior del edificio, ni entre los rehenes rescatados ni entre los fallecidos. Tiempo después, varios de estos familiares empezaron a reconocer en videos grabados por distintos medios periodísticos a algunos de los hoy desaparecidos, mientras eran conducidos vivos fuera de las instalaciones del Palacio de Justicia por uniformados de la fuerza pública hacia la Casa del Florero. Entre los desaparecidos también fue reportada la guerrillera Irma Franco Pineda, quien salió viva del Palacio de Justicia y quien también fue distinguida mientras se encontraba en poder de los militares en la Casa del Florero. Por todos estos acontecimientos, en el año 2007, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó a diferentes militares del secuestro simple agravado con el de desaparición forzada. A su vez, la delegada ordenó investigar por aparte la participación que hubiese tenido en dichos comportamientos el general Jesús Armando Arias Cabrales. De esta forma, el 9 de marzo de 2009, la Fiscalía Cuarta acusó al general Arias Cabrales como autor responsable del delito de desaparición forzada agravada, cometido en 11 personas. El juzgado 51 penal del circuito de Bogotá, quien conoció, condenó al general Arias Cabrales como autor del delito de desaparición forzada agravada de estas 11 personas, imponiéndole la pena principal de 35 años de prisión. Esta decisión fue recurrida y le correspondió conocer a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien resolvió el recurso el 24 de octubre de 2014, confirmando la condena proferida contra el recurrente por el delito de desaparición forzada, pero esta vez sobre 5 personas. En esta misma decisión anuló parcialmente la actuación respecto de todas las demás víctimas. Contra esta sentencia emitida por el Tribunal Superior se interpuso el recurso extraordinario de casación, que fue resuelto apenas hace menos de un año, el 23 de septiembre de 2019. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia recurrida. Este caso es de tal importancia que incluso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el conocido caso Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia versus Colombia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la sentencia emitida el 14 de noviembre de 2014, declaró responsabilidad internacional del Estado colombiano por diferentes violaciones de derechos humanos, además de que el Estado colombiano adquirió obligaciones con respecto al caso. Teniendo en cuenta ya todo este contexto, toda esta pequeña introducción, ahora sí vamos a entrar de fondo a la conversación. Para esto tengo el grato placer de contar con una invitada muy preparada. Ella es abogada y magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia, además de ser graduada de la Maestría de Estudios en Recuperación de Posguerra de University of York de Inglaterra y cuenta con una amplia experiencia como investigadora sobre procesos de paz, reconciliación y reintegración en Colombia, Sudáfrica y Kosovo, además de una amplia trayectoria como investigadora desde el año 2014 y docente desde el año 2016 con énfasis en Derecho Penal y Justicia Transicional. Actualmente es profesional del Tribunal para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz. De esta manera saludo a mi invitada, ella es Silvia Cortés Ballén, la que de antemano le agradezco demasiado por aceptar y por participar en este nuevo espacio que apenas están haciendo y que esperamos fortalecer mucho. ¿Cómo estás, profe? Bien, bien, muchas gracias, Juan Diego. Gracias por la presentación. Me alegra mucho estar acá con ustedes, pues haciendo que también el trabajo de la JEP llegue de muchas formas a diferentes escenarios, a diferentes espacios. Y bueno, digamos esto a través de una postura como académica y dando como alguna especie de introducción y de marco de lo que se trata el ejercicio de la jurisdicción especial para la paz, digamos como profesional, pero sin ser estrictamente la vocera de la JEP ni algo parecido, pero al menos sí poder verificar o establecer cuáles son las principales características de esta jurisdicción. Claro que sí, profe, muchas gracias. Para comenzar con la conversación, nosotros proponemos comenzar con una pregunta algo general, algo que nos adentre un poco más en el tema y es, ¿qué es la Jurisdicción Especial para la Paz? Perfecto, bueno, mira, la Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo de justicia con la firma del acuerdo final para la paz, para el establecimiento para la finalización del conflicto el establecimiento de una paz estable y duradera de noviembre de 2016. Esta jurisdicción entonces es la consolidación o el desarrollo del componente de justicia del punto quinto de este acuerdo final de paz. Este punto quinto, que es el referido al punto de víctimas, el cual crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y dentro de este sistema integral se encuentra en particular este mecanismo de justicia que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ese mecanismo judicial que se desarrolla como parte de este punto quinto del Acuerdo Final para la Paz, llegado entre el gobierno y las FARC-EP. Eso, digamos, como que es, si uno quisiera saber qué es en concreto, es el mecanismo judicial que se crea como parte del punto de víctimas del conflicto armado del Acuerdo Final para la Paz. Los agentes del Estado hacen parte de los actores que pueden acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz. En Sí, cuanto correcto. a eso, quiero preguntar si existe un tratamiento especial para aquellos agentes del Estado en la JEP. Sí, perfecto. Mira, entonces, para entender cómo funciona la JEP, habrá que decir que esta tiene diferentes objetivos. Los principales son satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, garantizarlos, ofrecer verdad no solo a las víctimas, sino a la sociedad, y adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica a quienes participaron en conductas que tienen que ver con el conflicto armado. ¿Mm? Esta jurisdicción entonces se mueve por unas competencias específicas, que esta competencia además habrá que recordarlo, se ejerce de forma preferente
prevalente y exclusiva en términos de las conductas que se cometieron en razón del desarrollo y con ocasión del conflicto armado interno en Colombia, interno o no internacional. Preferente y prevalente quiere decir que con respecto a las otras jurisdicciones, como la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción, bueno, todas las otras jurisdicciones, esta jurisdicción especial para la paz, de cierta forma, conoce los asuntos que pudieron acaecer durante el conflicto de una forma prevalente, preferente, y digamos que allí es donde ejerce su competencia de esta forma. Y digamos que su competencia ha sido enmarcada en tres asuntos o de tres formas. La competencia personal, la competencia temporal y la competencia material. La competencia personal se plantea como la posibilidad de, digamos, llevar a la justicia a todos aquellos que participaron en conductas que se ocurrieron con ocasión en desarrollo del conflicto armado, en particular cuando se trata de combatientes de grupos armados organizados al margen de la ley, solo frente a quienes suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno, y con respecto a los agentes del Estado, pues todos aquellos que se vieran involucrados en este tipo de conductas. Entonces, cubre en lo temporal, al menos todo este periodo, hasta el 1 de diciembre de 2016. Lo que ocurrió después ya no será competencia entonces de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y material, pues todas las conductas que se hayan cometido con ocasión y desarrollo del conflicto, pero se concentra de manera particular en las violaciones graves a derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, y también aquellas conductas relacionadas con protestas y disturbios. Entonces, si te fijas, para que la JEP pueda asumir competencia con respecto a los agentes del Estado, pues tiene que confluir todas digamos, estos ámbitos de competencia, el personal, el temporal y el material. Con respecto entonces a los agentes del Estado, pues serán aquellos que hubieran cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, pero digamos que con unas características bien particulares. Primero, el mismo acuerdo define quién puede ser agente del Estado. Entonces, dice desde el acuerdo y luego desarrollado en la ley que se entenderá por agente del Estado quien al momento de cometer la conducta o la presunta conducta delictiva o criminal estuviera ejerciendo como miembro de una corporación pública, como empleado, como trabajador del Estado, de entidades descentralizadas territorialmente por servicios, quien haya participado en el diseño, ejecución o conductas delictivas desarrolladas directa o indirectamente con el conflicto armado. Estos serán los que se pueden entender por agentes del Estado. ¿Qué otras características hay para que la JEP asuma competencia sobre estos agentes? Bueno, primero lo hace de forma diferenciada y otorga, digamos, un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. Todos estos objetivos se acompañan para decir, por supuesto que los agentes del Estado pueden acogerse o someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero lo harán de una forma específica y no necesariamente es igual a la forma en la que lo hacen los grupos rebeldes o los grupos ilegales, como las FARC-EP, pero al menos se les asegura que este tratamiento sea equitativo, equilibrado, ¿sí? Digamos que logre sopesar todos los beneficios que reciben estos grupos con respecto a los que reciben los agentes del Estado, que sea simultáneo, es decir, no que se les deje al final o al principio, sino que vayan, digamos, andando de igual forma que como van andando los beneficios
para las FARC, por ejemplo, y simétrico en el sentido en que se busque que no sean preferentes para unos o para otros, sino que procuren encontrarse o ser, digamos, establecer alguna forma de equilibrio entre estos beneficios pensados de forma diferencial. ¿Por qué se piensan beneficios diferenciales o por qué la JEP asume competencia sobre los agentes del Estado de forma diferencial? Porque se entiende que primero hay una presunción de legalidad sobre sus actuaciones, sobre sus acciones, en tanto, por ejemplo, la fuerza pública ostenta el ejercicio legítimo de la fuerza. Además, ellos se entiende que los agentes del Estado tienen la calidad de garante de derechos, representan al Estado y por ello tienen esta calidad de garante, cosa que no se le exige o que no se predica en estricto sentido de los grupos rebeldes o armados ilegales. Y lo que se busca con estas medidas, con esta competencia de forma diferenciada, equitativa, equilibrada, simultánea y simétrica, es que se protejan y se garanticen los derechos de todos los ciudadanos y se logre contribuir a fortalecer las instituciones. Entonces, digamos que hay varias características bien particulares de cómo la JEP entiende que es un agente del Estado y cómo respecto de ellos ejerce su competencia. Ya la Corte Constitucional ha dicho en la sentencia C007 de 2018, en la 070 de 2018 y digamos lo ha venido reiterando, que esta forma de tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, pues marcan también una relación de analogía y especificidad entre los beneficios que recibe el grupo rebelde y los que reciben los agentes del Estado, y todos en el sentido en que se debe aplicar para la comprensión e interpretación de las normas y su contenido al momento de dar aplicación a un beneficio específico. Todos estos elementos, dice la Corte Constitucional, se refieren a la razonabilidad de diferencia de trato entre los dos grupos, que si bien reciben este trato equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, porque ambos son participantes del conflicto, porque ambos pudieron ostentar la calidad en algunos casos de combatientes, no se les puede tratar de la misma forma. Por ejemplo, a los integrantes de la fuerza pública no harían estricto lugar a la aplicación de amnistías, porque las amnistías, digamos, están mucho más pensadas, si se quiere, como un tratamiento, un beneficio propio de los delitos políticos. Y por ello, entonces, es que, si bien es diferenciada, se garantiza que en todo caso, al ser participante del conflicto, sea equitativa, equilibrada, simultánea y simétrica. Además, digamos que hay como unas salvedades o unas particularidades, y es que este tratamiento no modifica las normas aplicables a quienes hayan ejercido la presidencia de la República, tal como lo consagra el artículo 174 de la Corte Constitucional, en cuyo caso sí se ve que estas personas pudieron estar involucradas, se avisora por parte de la JEP que estas personas pudieron estar involucradas. Lo que se tendrá que hacer es remitir el caso a la Cámara de Representantes y por allí iniciar el proceso. Y habrá que decir además que esta competencia que ejerce la JEP sobre los agentes del Estado es bajo el principio de inescindibilidad, en las cuales se sabe que las medidas de la justicia transicional no se tienen que destinar de forma diferenciada a quienes participaron en el conflicto, sino que se procura que cobijen tanto a grupos rebeldes como a agentes del Estado, teniendo en cuenta la diferenciación por su naturaleza, por su posición de garante, por la presunción de legalidad de sus actos, etc. Entonces, digamos que bajo estas características es que
la JEP podría asumir competencia sobre las conductas que cometieron agentes del Estado, en particular, pues digamos, en este caso específico, fuerza pública con ocasión en desarrollo del conflicto. Entiendo, Silvia, en el país hubo como un amplio debate en cuanto al tratamiento que posiblemente se le iba a dar a los delitos de lesa humanidad. Circuló cuál es el tratamiento que le da la jurisdicción a los delitos de lesa humanidad, que sean tanto cometidos por agentes del Estado o no. Bien, habrá que decir que estos delitos de lesa humanidad, que digamos, la JEP está pensada, está estructurada en específico para que se concentren estas graves violaciones a los derechos humanos que en muchos casos pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Entonces, la JEP, digamos, lo que impulsa es que en esa reto que tiene el Estado de luchar contra la impunidad, en ese compromiso que asume el Estado de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, incluya de manera específica las graves violaciones a derechos humanos y en este caso que se materializan a través de delitos de lesa humanidad. Entonces, la idea es que la JEP pueda conocer preferentemente de estos delitos cuando ocurrieron en el marco y en desarrollo del conflicto armado, para que allí se pueda respetar, garantizar, promover los derechos de las víctimas, además procurar la reconstrucción de la verdad, aportar a la verdad no solo a las víctimas, sino a la sociedad, y poder garantizar de cierta forma la seguridad jurídica de quienes participaron en estos delitos. Entonces, en efecto, la JEP está pensada o está llamada en muchos casos a conocer de estos delitos de lesa humanidad cuando ocurrieron en este contexto de conflicto armado. Esto es un poco lo que está pasando con el caso del general Arias Cabrales. Entonces, ya entrándonos un poco más en lo que nos compete hoy, ¿cuál fue la solicitud específica del general Arias ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, bien, esta solicitud, digamos que si uno quisiera entender un poco cómo ocurrió esta decisión, bueno, él presenta solicitud de sometimiento en un primer momento, el 29 de marzo de 2017, la retira y luego dice que después, digamos, de la entrada en vigencia de la ley estatutaria, la va a volver a presentar, lo cual ocurre, digamos, ratifica su intención de sometimiento el 21 de noviembre de 2019. Esta solicitud tiene, si se quiere, como una solicitud principal y dos solicitudes derivadas de ellas. La solicitud principal es la de sometimiento, es decir, acuden a la JEP a decirle, yo me someto al régimen de justicia transicional que usted propone, que se propone desde el acuerdo y que se desarrolla en el Acto Legislativo 01 de 2017, en la Ley 1820 de 2016, en la Ley 1922, en la Ley 1957, etcétera. Le dice, yo me quiero someter a ese régimen de justicia transicional que usted me propone y, digamos, de ese sometimiento hace entonces una solicitud de un beneficio provisional, que es la libertad transitoria condicionada y anticipada, con respecto, digamos, a un proceso específico que se ha adelantado en la jurisdicción penal ordinaria, del cual resultó condenado por los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 ocurridos en el Palacio de Justicia. Y otra solicitud que es la de revisión de la sentencia condenatoria. Entonces, digamos que de aquí, de esta pregunta, vale la pena hacer una especie de explicación más o menos de cómo se compone la JEP y por qué esta resolución la emite la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Entonces, la JEP, digamos, tiene, como para explicar a grandes rasgos cuál es el organigrama, si se quiere, de la JEP está compuesta por, en lo que tiene que ver en materia judicial,
por las salas de justicia y por las secciones que pertenecen al Tribunal para la Paz. Entonces, estas salas de justicia son tres: la sala de amnistía o indulto, la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad de los hechos, y la sala de definición de situaciones jurídicas. Entonces, para explicarlo, digamos así como ampliamente, la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y la de determinación de los hechos y las conductas está, digamos, orientada mucho más a conocer de aquellos casos o situaciones que resultan ser priorizadas, que resultan ser como macroprocesos, y por eso es que frente a ella, digamos, esta sala ha desarrollado o ha abierto hasta el momento 7 casos priorizados, digamos, bajo una estrategia de priorización y de selección de casos propia de la justicia transicional. La sala de amnistía o indulto, como su nombre lo indica, está dirigida a otorgar este tipo de beneficios, a estudiar este tipo de beneficios con respecto a quienes participaron en delitos de carácter político o conexos. Delitos como la rebelión, la sonada, y aquellos conexos con estos delitos, o sea, que facilitaron estos, que se pudieran materializar este tipo de delitos. Y está la sala de definición de situaciones jurídicas, que está pensada para quienes no entran a ninguna de las otras dos salas, quienes no son susceptibles de aplicación de amnistía o indulto, porque no están, digamos, en estricto sentido relacionados con delitos políticos, quienes no hacen parte de la sala de reconocimiento de verdad y su estrategia de priorización de casos. Entonces acuden a la sala de definición de situaciones jurídicas, que también puede establecer de cierta forma estrategias propias de la justicia transicional, como la selección y priorización de casos, para que allí como su nombre lo indica, se les defina su situación jurídica y qué va a pasar con ellos. Y esta sala puede entonces conocer en este marco de los sometimientos que haga agentes del Estado, y en particular, pues, de fuerza pública, y por eso es que se da esta decisión en el marco, digamos, de la sala de definición de situaciones jurídicas, que es quien conoce de este sometimiento. Entonces, son digamos, estas 3 solicitudes, pero la principal es la de sometimiento. Entonces, en eso consistió la solicitud, recordando de nuevo que se hace en particular con respecto del proceso en el cual resultó condenado este general en la justicia penal ordinaria. Vale, Silvia, dentro de esa solicitud entonces encontramos la libertad transitoria condicionada y anticipada. Esta tal vez es como uno de los asuntos que más controversia ha generado. ¿En qué consiste específicamente esta libertad transitoria y cuáles son como los requisitos o qué compromisos tuvo que adquirir el general para poderla adquirir? Bien, esta libertad, entonces, digamos que la Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido una serie de beneficios que pueden tener el carácter provisional o el carácter permanente. Por ejemplo, las amnistías son de carácter permanente, mientras que las libertades, como esta, son de carácter provisional o transitorio. ¿Por qué? Porque son medidas que buscan, digamos, otorgar beneficios para el sometimiento de una persona, para que esta persona pueda también, digamos, verse compelida, comprometida, que se le genere como un estímulo para que vaya a la JEP, para que se someta a la JEP, y le dicen, mire, usted viene, se somete, se compromete con nosotros, y nosotros, entre los beneficios que le podemos otorgar, hay un beneficio provisional, ¿sí? Este beneficio, digamos, hay que dejarlo claro, no se trata entonces de un beneficio permanente,
no se trata de un beneficio que se otorgue de cualquier forma, no se trata de un beneficio que se otorgue sin ningún compromiso, por eso es que es condicionado, por eso como su nombre lo indica, esta es transitoria mientras que se logra llevar a cabo todo el proceso ante la JEP, condicionada porque se le implica que quien recibe el beneficio tiene que comprometerse con la jurisdicción, con las víctimas, con la sociedad, con la verdad, y es de forma anticipada porque no se espera hasta el final del proceso de la JEP, sino que se otorga, digamos, una vez se acepta el sometimiento y una vez se aceptan los compromisos que la persona asume ante la JEP, y estos compromisos teniendo en cuenta que el agente tendrá que comprometerse con el esclarecimiento de la verdad plena, con la reparación inmaterial del daño, tiene que brindar garantías de no repetición, tiene que, por supuesto, todo ello repercute en la construcción de una paz estable y duradera. Y digamos que todos estos compromisos han sido denominados régimen de condicionalidad. O sea, una serie de requisitos, de condiciones que la persona misma debe ir, con la cual se debe comprometer, y es un elemento cosustancial de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, la misma operancia de la jurisdicción y la misma puesta en marcha de beneficios está ligada a este régimen de condicionalidad que la persona tiene que firmar, o digamos que a la cual la persona debe comprometerse de forma voluntaria, de forma abierta, y que tendrá que tener además todos los compromisos de esta libertad se irán cumpliendo de forma progresiva y se irán optimizando conforme avance las fases del proceso ante la JEP. Y digamos, este compromiso tiene una característica bien importante, y es que, bueno, además del régimen de condicionalidad y de los compromisos que asume con el mismo proceso, se hace bajo el principio dialógico, es decir, se procura que las víctimas y el Ministerio Público participen abiertamente en la construcción de este compromiso, que les sirva también el régimen de condicionalidad, y que junto a ellas este compromiso se vaya optimizando, se vaya desarrollando a lo largo del proceso. Ok, Silvia, esto quiere decir que esta libertad transitoria condicionada fue uno de los puntos que más debate causó por medio de las redes sociales y de los noticieros, porque varias víctimas decían que se le había otorgado este beneficio, esta LTCA, para decirlo de una forma más corta, sin que el general hubiese aportado nada de verdad a la Jurisdicción Especial para la Paz y tampoco a las víctimas. Satisface ese derecho de las víctimas a la verdad. Bien, fíjense que esta decisión de sometimiento en la que se otorga la libertad verifica que el general esté comprometido a contar, digamos, la verdad, y esté comprometido con la misma existencia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y que se haya comprometido con ello. Por eso es que esta decisión, digamos, que queda de cierta forma condicionada, por decirlo de alguna manera, a que acepte el régimen de condicionalidad que la misma decisión impone. Fíjense, digamos que es una característica bien importante y bien particular de esta decisión, y es que ese régimen de condicionalidad es bien estricto. Y por eso es que ese régimen de condicionalidad está puesto durante el desarrollo de la sentencia, y es, bueno, digamos que nosotros aceptamos su sometimiento, pero usted acepta este régimen de condicionalidad que es bastante completo, bastante amplio, que procura después que participe, digamos que las víctimas también se hagan partícipes de esos compromisos,
Y por ello este régimen trae bastantes puntos. Le pide a esta persona que se comprometa con la no repetición, con un programa de dignificación de las víctimas, que además, digamos, para señalarlo así de forma rápida, que dice, mire, si usted quiere conservar el beneficio provisional de libertad que le hemos otorgado, que se le concede a través de esta decisión, usted tiene que señalar cuáles son las políticas del presidente de la República, cuáles eran esas políticas en ese momento y del ministro de Defensa en materia de seguridad. Deberá indicar dichos lineamientos, cómo se encontraban plasmados, en qué documento, cuál era el plan de guerra, cuál era el plan de campaña, exponer los alcances de su posición en la cadena de mando de esta brigada 13ª, cuál era el cargo, el grado, cómo recibían cómo se daban las órdenes, cómo se ejecutaban, indicar quiénes participaron en los procesos, en la elaboración del plan Tricolor 83, cuáles eran los lineamientos estratégicos, cómo fue la planeación, cómo fue la ejecución, quiénes participaron, cuáles son los documentos, los manuales, los planes de campaña, quiénes eran los comandantes, bueno, quién rendía el informe, suministrar información sobre las unidades de militar y policías, de policía que estaban en este mando, control de esta 13ª Brigada del Ejército para ejecutar este plan Tricolor 83, cuáles eran los mandos del ejército, cómo esta brigada tenía la información, eh, todo lo que tiene que ver con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo las desapariciones, cuáles eran los móviles, cómo se hizo, quién dio las órdenes, quién las emitió, quién las ejecutó, quién tenía conocimiento de las mismas, quién, es decir, es un régimen de condicionalidad bien completo que le va, digamos que va a mostrarle al menos al país o que pretende mostrarle al país y a las víctimas cómo fue que en detalle se desarrolló este plan Tricolor 83, cómo, quiénes conocían todo, digamos, fíjense que le dice, si usted no desarrolla esto, no se compromete con brindarnos esta información y con brindarnos esta verdad, pues usted no podrá gozar del beneficio de libertad. Entonces, fíjense que ese beneficio, así como lo indican, es transitorio, condicionado y anticipado. Anticipado, lo que les digo, no se espera hasta el final para otorgar el beneficio, sino es una forma también de promover la participación activa de quienes, del sometimiento más bien, de que quienes participaron en estos hechos se presenten voluntariamente a la JEP a contar la verdad, y por eso esta libertad entonces es transitoria mientras que se adelantan todas las fases del proceso y condicionada a este régimen de condicionalidad que está pensado específicamente para este caso concreto, con los alcances de los hechos específicos en los que se encuentra involucrado este general. Entonces, digamos, ese plan, la idea es que él se comprometa con ese plan y se vaya, y por supuesto, él, conforme va avanzando el proceso, vaya cumpliendo con todos los requisitos y con todas las condiciones que este plan que este régimen le impone. ¿Mm? Vale, Silvia, ese régimen complicado, como tú lo dices, de condicionalidad, hace parte también a las víctimas. Me surgen dos interrogantes en cuanto a las víctimas. Buscando un poco de información, encontré que gran parte de las víctimas decían, no quiero participar, no quiero acreditarme como víctima. Entonces, ¿qué quiere decir que las víctimas se acrediten como tal durante el proceso? ¿O esto qué cambia en cuanto a las personas que decidieron voluntariamente no acreditarse como víctimas en el proceso? Bien, el proceso de acreditación. Bien, lo primero que habrá que decir es que la JEP, la centralidad de las víctimas es un eje principal de la JEP.
Es un eje principal de todo el sistema, pero la JEP, digamos, materializa, cristaliza este principio de centralidad de las víctimas, de poner a las víctimas en el foco, de poner a las víctimas, de poner a la institución, a esta jurisdicción a actuar en razón a esta centralidad de las víctimas. Entonces, lo que busca es que la materialización de esta centralidad de las víctimas se hace a través de su participación efectiva. Efectiva quiere decir que tengan la posibilidad real de ejercer sus derechos como tal en las diferentes etapas del proceso, incluso desde las más iniciales, y logren acreditarse incluso a través de pruebas sumarias. Digamos que hay reglas específicas para la acreditación de estas víctimas, y una vez acreditadas, digamos, ejerzan entonces todos sus derechos dentro de las fases de la JEP, o que se adelanten en este proceso. Y entonces aquí es donde se pone en marcha el principio y el proceso dialógico. Dialógico en tanto se trata de traer al escenario de la JEP a las víctimas, a quienes resultan, digamos, presuntamente responsables. Además, hay que tener en cuenta que aquí se trata de una persona que ya fue condenado por la justicia ordinaria y, digamos, allí ya fue confirmado, se trata de una sentencia ejecutoriada. Y entonces las víctimas vienen acá con la posibilidad de participar, de acreditarse bajo las reglas propias de la acreditación de la JEP y de poder empezar este proceso dialógico. O sea, es decir, que ellas participen activamente en todo el desarrollo de compromisos que esta persona hace. Por eso también hay un compromiso de no repetición, hay un compromiso de dignificación de las víctimas, de reparación, la reparación pensada en el ámbito integral, bajo digamos, el foco de una justicia restaurativa, donde las víctimas pueden participar desde los inicios del proceso y pueden ir, digamos, construyendo de la mano con la JEP y con quien se encuentra sometido, con el compareciente, estos compromisos, y los puede ir fortaleciendo y optimizando a medida que pasa, que avanza el proceso. Entonces, habrá que decir que se espera que las víctimas puedan acudir de una forma voluntaria. Ya hay, digamos que algunas de las víctimas se pronunciaron en el sentido de no aceptar el sometimiento de este general al JEP, pero otras también se pronunciaron en el sentido de si se va a dar el sometimiento, entonces yo quiero acreditarme, yo quiero participar, yo quiero hacer parte de este proceso dialógico. Entonces se espera que la participación de las víctimas sea lo más amplia y efectiva posible, y que se sepa que traer este tipo de casos a la jurisdicción nos permitiría tener un panorama mucho más amplio de cómo ocurrieron los hechos dentro del conflicto armado, y de saber que la reparación se hace, digamos, de muchas formas, pero aquí al menos de procurar de que su participación ayude a reconstruir la verdad y a aportar justicia de la forma más amplia posible. Entonces, digamos que lo que se espera es que la mayor cantidad de víctimas logren acreditarse y participar efectivamente en estos procesos. Las víctimas que decidieron no acreditarse como tal, ¿pueden llegar a realizarlo posteriormente cuando comience a avanzar el proceso? Sí, claro, digamos que está pensado para que las víctimas puedan acudir al proceso conforme la realización de sus derechos y conforme también, digamos, este tipo de casos se va consolidando y se va desarrollando dentro de la gente. Vale, Silvia. En cuanto nuevamente al LTCA, eh, se pueden perder los beneficios del LTCA, así como tú lo mencionabas, pero ¿cuál es ese proceso que debe seguirse? ¿O cómo los colombianos y todas las víctimas pueden seguir de cerca el proceso o realizarlo para que se pueda perder el beneficio?
Bueno, lo primero que habrá que decir es que hay como unas reglas o unos compromisos iniciales que el compareciente asume, como acudir a la JEP, decirle dónde está, notificarle sobre cualquier cambio de residencia, notificarle si, o incluso pedir la autorización si va a salir del país, procurar establecer los planes concretos para aportar a la verdad. Digamos, como eh, primeros compromisos iniciales que asume ante la jurisdicción a través del acta de sometimiento, y no solo frente a la jurisdicción, sino frente a todo el sistema integral. Entonces, la JEP puede llamarlo a que comparezca, a que inicie, digamos, todo el proceso dialógico, y en el momento en que se verifique que esta persona no está cumpliendo con alguno de esos compromisos, la JEP tiene la posibilidad de iniciar un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad. Entonces es un incidente particular donde se verifica, bueno, puede ser de cumplimiento o de incumplimiento, donde la JEP verifica que esta persona sí está dispuesta a seguir con el procedimiento, a seguir con todos los aportes que tenga para hacer con respecto a, digamos, a la verdad, a la reparación. Entonces, esto, digamos, resulta bastante beneficioso porque es una forma en cómo las víctimas, incluso las autoridades, van siguiendo que esta persona en efecto cumpla con todos los compromisos. Y en el momento en que se vea que esta persona no lo hace, no acude a la JEP o no cumple con estos compromisos de forma activa, de forma consciente, como de forma seria, se le puede abrir este incidente de reparación y, digamos, se puede verificar que esta persona en efecto ha incumplido de forma grave con los compromisos adquiridos ante la jurisdicción. Vale, Silvia. Como también lo mencionábamos un poco en el contexto, los hechos que ocurrieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 escalaron y llegaron hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas de las víctimas afirman que existe cierta contradicción entre que el proceso sea admitido a la Jurisdicción Especial para la Paz y esta condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Existe tal contradicción? Bueno, la cuestión es que ahí uno tiene que verificar que son dos sistemas diferentes y que se mueven bajo diferentes principios. El de la Corte Interamericana, este proceso está dirigido a verificar la responsabilidad internacional de los estados con respecto a las violaciones a derechos humanos, en particular aquellas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y digamos que Colombia ha aceptado la competencia que tendría el sistema interamericano para adelantar este tipo de procesos bajo el principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta sus obligaciones de garantía, de respeto, de promoción de los derechos humanos. Entonces, digamos que esta es un proceso, digamos, este es un proceso, y el de la JEP es un proceso ya interno, ya no en el ámbito regional o internacional, digamos, internacional en el sentido regional de las Américas, sino que es un proceso interno como un mecanismo de justicia transicional que ha pensado en este proceso de forma de procurar adelantar procesos en contra de personas específicas que se vieron involucradas en conductas con ocasión y en desarrollo y en razón y en desarrollo del conflicto armado. Entonces, digamos, son dos niveles de procesos, digamos, procesos diferentes. Lo que uno podría ver es más bien un complemento más que una contradicción. ¿Por qué? Porque allá en el sistema interamericano lo que ocurre es que hay una condena
digamos, se encuentra responsable al Estado de forma internacional por la vulneración de varios derechos en razón a los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre, y le dice, oiga, Estado, usted tiene varias obligaciones, ustedes con nosotros han adquirido obligaciones para el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos, ahora vaya a el componente interno, vaya a sus instituciones internas y desde allí procure, por ejemplo, realizar la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos. Esta investigación, juzgamiento y sanción se hace en el marco de la jurisdicción penal ordinaria, en su momento, en este caso, de Arias Cabrales, pero la JEP lo que va a hacer es asumir conocimiento de este caso para procurar los objetivos propios de la JEP, y es contribuir al logro de una paz estable y duradera, además contribuir a que toda esta verdad que no ha sido develada, y por eso la importancia de este régimen de condicionalidad tan completo, es que todos estos detalles sobre cómo ocurrió esta operación, cómo se hace la retoma al Palacio de Justicia y bajo qué circunstancias ocurren estas desapariciones, no han sido tan ampliamente ventiladas en la jurisdicción penal ordinaria, y hay una oportunidad única en la JEP de que se haga aquí. Entonces, estas, digamos que más bien parecen ser complementarios, y es la posibilidad de ir agregando a esos compromisos del Estado y a la posibilidad de que se investigue, juzgue y sancione otro proceso adicional, que es el de la JEP, que además busca poner a las víctimas en el centro y ser muy respetuosa de sus derechos y garantizarles sus derechos de la forma más integral. Entonces, yo, digamos que uno apostaría más bien porque este tipo de procesos sean complementarios y procuren profundizar justamente en las obligaciones que el Estado se ha comprometido, bueno, ha adquirido ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entiendo. Bien, y ya casi para cerrar nuestra conversación, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que esperar nosotros y qué tienen que esperar las víctimas en el proceso? Bueno, bien, ahora ya empieza entonces todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que la JEP asuma este caso, de que la JEP haya aceptado el sometimiento. Además, en la parte resolutiva de la sentencia, este proceso como tal se acumula a otros procesos que vienen, ¿dónde está? Que vienen adelantándose. ¿Mm? Entonces, acumular las solicitudes de sometimiento elevadas por el señor Arias Cabrales y también por Ramírez Quintero, Oscar William Vázquez y Gustavo, señalados en esta resolución por el mismo expediente, digamos, por la misma cuerda procesal que tiene que ver con esos procesos. Entonces, veremos si se abre, digamos, un gran proceso con respecto a al Palacio de Justicia, o veremos cómo a través de las herramientas propias de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Justicia Transicional, pues estos procesos que están, digamos, relacionados con estos hechos, pues se logran llevar a cabo. Entonces, al menos en la sala de definiciones, pues lo que se hace es reunir todos estos procesos que tienen, digamos, gran envergadura con respecto a los hechos del Palacio de Justicia, y frente a ellos acumular un solo proceso para que sea incluso de una forma mucho más integral la reconstrucción de la verdad. La sala de situación de definición puede emitir como una resolución de conclusiones en la cual verifique cuál es el tratamiento que se le debe otorgar a estos hechos, porque fíjense ustedes que aquí estos hechos son tratados como un delito de lesa humanidad,
bajo las características propias que ha desarrollado, por ejemplo, el Estatuto de Roma, teniendo en cuenta, digamos, todo el desarrollo internacional y estudiando cuáles son exactamente esos elementos específicos de los delitos de lesa humanidad. Entonces, eso, digamos, que agrega un panorama bien importante porque ya se sabe que no son cualquier delitos, que la naturaleza de estos hechos constituyen unos delitos graves, unas violaciones graves a los derechos humanos, las cuales no pueden ser tratadas de cualquier forma, sino que la JEP tiene que ocuparse de estos hechos de una forma mucho más específica y pues ahondar en todos las características propias de la justicia transicional respecto a estos delitos. Vale, Silvia, antes de cerrar completamente nuestra conversación, recibimos preguntas por medio de nuestra cuenta de Instagram Retina IGTV sobre el tema. La primera de ellas es de Juli Balca. Nos pregunta cuánto tiempo va a durar la Jurisdicción Especial para la Paz funcionando. Bien, la jurisdicción está pensada para que dure un máximo de 20 años, o sea, incluyendo la prórroga de los 15. Entonces está pensada para que dure máximo 20 años. Y quedará al final una sala, digamos, de estabilidad que procure el cumplimiento de todas las decisiones de la JEP. Entonces, que esté como al tanto de verificar que todas las decisiones emitidas por la JEP se estén cumpliendo. Pero está pensada para un máximo de 20 años. Vale, la segunda pregunta es de Fermún. Ella pregunta que si es posible que el caso del general Arias Cabrales retorne a la justicia ordinaria, a la jurisdicción ordinaria. Recuerden entonces que la competencia de la JEP es prevalente, preferente con respecto a la jurisdicción ordinaria, pero si se verifica un incumplimiento grave, por ejemplo, o se verifica que definitivamente la JEP después no tenía competencia sobre estos hechos por algún motivo, se verifica que no ocurrieron, por ejemplo, dentro del conflicto armado, se verifica, bueno, digamos, alguna de estas específicamente que no tuvieron ocurrencia dentro del conflicto armado y se puede verificar cómo, aunque digamos sería un poco difícil en este caso, podrían volver a la jurisdicción penal ordinaria. Entonces, hay esa posibilidad, digamos que está abierta. Ok, bien, de esta forma concluimos y cerramos este primer episodio sobre el general Arias Cabrales en la JEP con una estupenda invitada. Nuevamente quiero agradecerle a Silvia por permitirnos parte de su tiempo, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. No, perfecto. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que esto también les sea de mucha ayuda para entender también cómo funciona la JEP y cuáles son sus características. Claro que sí, muchas gracias, Silvia. Bueno,